Que el Señor les bendiga. Domingo 29 de noviembre. Le damos la más cordial bienvenida a este tiempo que tenemos de alabanza a nuestro Señor. Día domingo, día del Señor. El día que dedicamos para alabar el nombre del Señor, para escuchar de su palabra, para escuchar de los consejos que el Señor tiene para nuestra vida. Le damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha cuidado, porque hasta aquí nos ha bendecido. Los brazos del Señor se han abierto para cuidar y bendecir a su pueblo. Sean todos bienvenidos mis hermanos de la Iglesia Bautista de Bellavista. Un abrazo para cada uno de ustedes, mis hermanos, que en otros tiempos atrás nos abrazábamos, nos dábamos un beso de bienvenida, que ahora no lo podemos hacer, pero que a través de esta pantalla nos podemos saludar, nos podemos abrazar y nos podemos bendecir. Una bendición para cada uno de mis hermanos, una bendición también para cada uno de los vecinos, para cada uno de los amigos y de las visitas que nos ven y que también escuchan de la palabra y del consejo del Señor por medio de este tiempo que alabamos a nuestro Señor. Sean todos bienvenidos y damos gratitud a nuestro Señor, porque hasta aquí nos ha bendecido. Se termina el mes de noviembre, se termina el año, y wow, ¿cuánto podremos hacer de resumen de este año? Habrá tiempo, si Dios quiere, para que podamos hacer resúmenes de este año. Tantas cosas que hemos vivido que nunca antes las habíamos pasado. Sin embargo, en ese tiempo, en esos resúmenes, debe estar también la mano del Señor, la cobertura del Señor que nunca se ha apartado de nosotros. Damos gracias al Señor y invitamos a nuestros hermanos a seguir buscando al Señor, a seguir teniendo tiempos de comunión con el Señor, devocionales diarios que por las redes sociales en nuestra iglesia compartimos. Cada día una palabra del Señor para comenzar el día, para que nos podamos fortalecer, para que podamos comenzar el día con ánimo y con bendición. Una bendición para mis hermanos e invitarles e instarles a que se conecten, a que se congreguen con nosotros, a que compartan del amor del Señor. Invitar también a los vecinos, a los amigos, si es que tienen motivos de oración, si es que hay algo en su vida que necesita usted presentar al Señor en oración, busque a un hermano de nuestra congregación, acérquesele a él, cuéntele, y nosotros tendremos tiempo de oración para ir en bendición de lo que usted está solicitando. Sin duda, el Señor escucha la oración y en sus manos está el bendecirlos. Sean todos bienvenidos a este tiempo. Un saludo cordial para cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Para mis hermanos adultos, un gran abrazo, fuerza en estos tiempos. Para mis hermanos que están con dolencias de la carne, que están con enfermedades, que están con tratamiento, que están esperando una hora médica, que están esperando algún diagnóstico, una bendición para usted, mi hermano. Que usted sepa que Dios está con usted y que la familia de la Iglesia Bautista está orando en bendición por su vida. Sean fuertes, fortificados por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 31 en adelante. Entonces, cuando hubo salido Jesús, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros,
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. En esto conocerán y en esto conoceremos los que son verdaderamente seguidores del Señor, discípulos, buenos discípulos, en que debemos amarnos los unos a los otros. Así como el Señor nos amó primero, nosotros debemos demostrar el amor que el Señor ha depositado en nosotros para con nuestros hermanos, para con nuestro prójimo. Que el Señor nos ayude a poder ser buenos discípulos, seguidores de Cristo. Vamos a orar para escuchar del mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas el día de hoy. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu consejo, lo que tú tienes para nuestras vidas el día de hoy. Te lo pedimos, te lo rogamos y te lo agradecemos todo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén.
que me amaste a mí. Les saludo en el amor de nuestro Padre, nuestro Señor, a quien adoramos, a quien veneramos, a quien honramos en este día de reposo, en este día de descanso. La Iglesia Bautista de Bellavista les saluda, les abraza y les desea muchas bendiciones a todos ustedes, los que ven, los que desean conocer más de este Evangelio de salvación. Hoy seguiremos predicando, seguiremos hablando de un tema tan importante como es ser discípulo, ser un buen discípulo, ser obediente al mandato de nuestro Padre. Oramos por todos ustedes, les bendecimos sus familias, sus hogares, bendecimos su trabajo tanto espiritual como material y deseamos que sigamos caminando juntos para prosperar, para bendecirnos unos a otros y poder seguir en este tiempo difícil, en este tiempo de restricciones, pero cuidados por la mano de nuestro Señor. Saludamos a nuestros hermanos que están enfermos y les bendecimos y oramos por ellos y esperamos que la mano poderosa de nuestro Padre también les bendiga y les sane. Luego esperamos la obra del Señor para todos ustedes. A nuestros niños, a nuestros jóvenes les bendecimos, a nuestros hermanos en general les amamos y deseamos lo mejor para vuestras vidas. Hablamos hoy de la palabra del Señor. Hay un texto que es muy conocido y muy tomado o apartado para hablar de las decisiones que el hombre tiene que tomar en la vida. Y se encuentra allí en Josué 24:15. Y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un texto bastante conocido, bastante repetido, pero también necesario de ser practicado. Quisiera que también pudiéramos tomar allí en Josué capítulo 1, y donde habla de los preparativos para la conquista. Dice la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que
en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Le dejo a usted que siga leyendo la palabra más adelante. Quise tomar el texto bíblico allí en Josué 1, del 1 en adelante, donde Dios está hablando a Josué, donde le está animando y le está entregando la instrucción para que pueda seguir con el pueblo el caminar que Noé no alcanzó a tomar. Quisiéramos a lo mejor no entrar en lo que es el tema propiamente tal de la instrucción de Dios hacia Josué, sino que quisiera retomar el tema de mirar, de ver a alguien o escuchar al mentor de nuestro caminar en el Señor. El verdadero discipulado, el verdadero hombre que desea hacer la voluntad de su maestro, de quien admira, a quien sigue, a quien está observando de lo que hace, de lo que piensa, de lo que habla, de lo que decide, en pos de un objetivo, en pos, en este caso, de la salvación de un pueblo y de tomar la gran promesa de Dios para ellos. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que un discípulo primeramente tiene que encontrarse con su maestro. Tiene que tomar el conocimiento y estar al lado de su maestro para ser un buen discípulo y para poder también ser bien discipulado. No se puede ser discípulo si no hay un encuentro. Y eso lo aplicamos verdaderamente al encuentro que nosotros tenemos con Jesús. No podemos ser discípulos de Jesús si no le conocemos. Por lo tanto, exige preeminencia, una experiencia de salvación, una experiencia de tener claro el propósito del seguimiento. Nadie puede pensar que será un buen discípulo, que será un buen seguidor, si no conoce y si no se ha encontrado con el Maestro. Nadie puede ser un buen discípulo si no camina con el Maestro. No se puede seguir a alguien al cual no se le tiene confianza. Quisiera que usted pudiera tener en cuenta todas estas cualidades para que después lo vamos aplicando a la palabra que leí anteriormente. Nadie se deja discipular de un líder a quien no ama o a quien no estima. ¿Lo recuerda? Nadie se deja discipular o enseñar por algún líder a quien no ama y a quien no estima. Si deseo seguir a alguien, primeramente le admiro. Estoy convencido que lo que estoy aprendiendo es por mi bien, por el bien de muchos. Estoy seguro que lo que él hace me favorece. Estoy seguro de que como él vive, me haría bien también a mí vivir. Lo que él piensa se ajusta o me interesa ser y pensar como él lo hace. Las metas que tiene este Salvador, las metas que tiene en su corazón, me interesan porque a mí también me agrada trabajar o caminar por el bien de otros. O sea, si mi mentor, si mi discipulador ama al prójimo, a mí también me interesa porque yo amo
al prójimo. ¿Cómo comparte? ¿Cómo aconseja? ¿Cómo vive por los demás? ¿Cómo sufre por los otros? Quizás en estas pocas cualidades o condiciones del discipulador, nosotros podríamos tener un inicio en la experiencia con Cristo Jesús, en aquel momento, ¿verdad?, que nos encontramos con Él y que aceptamos seguir el camino de la salvación. Como primer punto, tendríamos que dar a entender que tiene que haber una experiencia de salvación. En el caso de Noé y de Josué, había una experiencia de salir, de ser libres y de poder poseer la tierra prometida. Había en su corazón el deseo de trabajar, de luchar, de caminar, de sufrir por causa de un pueblo que estaba siendo guiado por ellos. La experiencia que nosotros vivimos con respecto a ser discípulos de Jesús y también mirar el ejemplo clásico de estos varones como Noé, como Josué y como muchos hombres más del Señor, en poder dedicar su vida, dar su vida, a atreverse a enfrentarse al enemigo, a ser terminados, muertos por causa de los demás. Fíjese que la palabra, hermanos, a través de la Escritura encontramos montones de textos bíblicos, textos que nos hablan de el desafío, del caminar con Jesús, del comenzar. Nosotros todo el tiempo estamos hablando de encontrarse con Cristo y de caminar con Él. Una experiencia de salvación, una experiencia que se necesita para poder ser discipulados, adiestrados de parte del Maestro y nosotros como hijos discipulados y bien discipulados para avanzar y cumplir con las tareas de liberación hacia nuestro pueblo, hacia nuestros amigos. Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, es necesario tener un encuentro con el Salvador. Juan 3:5 dice: también respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahí tenemos un texto claro, el cual habla, ¿cierto?, la palabra del Señor, para poder hablar y para poder llevar a la gente, llevar a nuestros amigos, a que si él desea ser un buen discípulo, si desea ser un discípulo de Jesús, primeramente tiene que encontrarse con Cristo. Y también debemos decir que no es necesario que tú hagas algo para poder obtener esta bendición. Porque Jesús dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esto tiene que ver con la misericordia y con la gracia de nuestro Padre. Necesita el reconocimiento de los propósitos de Dios. El buen discípulo tiene que conocer los propósitos del Padre. Vamos a luego acomodar o a comparar los propósitos que conocía Noé, los propósitos que conocía Josué. ¿A qué voy? ¿En qué me estoy metiendo? ¿Cuáles son mis deberes? ¿Cuáles son mis lugares que yo tengo que ocupar? Y aquí tanto le hablo a los hermanos de la iglesia, a los hermanos ya comprometidos con el Señor, como también a los que les interesa seguir a Jesús. En este punto se necesita tener un reconocimiento de los propósitos de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Así como Jehová Dios habla a Josué y le da a entender que los propósitos que él tenía con Noé ya no los puede cumplir con él porque ya no está, ya ha muerto, pero los entrega a Josué. Y Josué, escuchando, ¿verdad?, la voz de Jehová,
también tiene claro los propósitos del Padre para con el pueblo. Cuando Josué nos dice allí en el capítulo 1, versículo 7, hay una instrucción que a nosotros nos da fuerza, que a nosotros nos anima, que a nosotros nos da esas ganas de poder trabajar con el Padre. Porque dice allí, solamente esfuérzate y sé valiente. Dos cualidades de un buen discípulo. Esforzaos y sé valiente. Hermanos, amigos, ¿cuántos en este tiempo, al enfrentar la vida, se esfuerzan para salir adelante? ¿Cuántos en esta vida son valientes para enfrentar los problemas, las dificultades, las pruebas, las necesidades? ¿Cuántos en estos tiempos difíciles, complicados, les nacen estos principios de esfuerzo y de valentía? Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Le habla a Josué. Esfuérzate y sé valiente. No te apartes de ella a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuando Jehová Dios habla a Josué, le está dando una instrucción de confianza. Le está dando una instrucción para que al hombre le vaya bien, para que él pueda cumplir con la tarea que no alcanzó a cumplir Noé. Y cuando le habla, le está formando en su corazón, le está formando en su ser y le está marcando, le está escribiendo en su corazón lo que él debe hacer. Tiene que ver con el esfuerzo, tiene que ver con el ser valiente, tiene que ver con obedecer para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Tiene que ver con el practicar la ley. Tiene que ver con el llevar a ejecución lo que aprendió con su maestro. Hermanos, cuando nosotros nos decidimos seguir con Jesús, cuando nosotros nos decidimos caminar con Jesús, empezamos a conocer sus propósitos. Empezamos a tener claros los proyectos del Padre y comenzamos a seguir. Pero cuidado, que dentro de los propósitos del Padre está que nosotros tenemos que esforzarnos y que tenemos que ser valientes y que tenemos que tener la palabra del Señor y no apartarnos de ella, porque ella es la que nos da la seguridad y nos da a entender el proyecto y los propósitos del Padre. Recuerda, para ser un buen discípulo, para ser un buen seguidor, tenemos que tener la claridad y los reconocimientos de los propósitos del Padre. En Hechos, capítulo 9, versículo 6, dice, él, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Conversión de Pablo, cuando fue tocado, cuando fue llamado por el Señor, y dice, él temblando y temeroso, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tiene que ver con el reconocimiento al propósito de Dios. Hermano, cuando tú estás pasando tiempo difícil, cuando a nosotros no nos está yendo muy bien y pensamos que están las cosas un poco mal, esta es la pregunta que nosotros tenemos que hacerle al Padre. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lamentablemente, en muchas situaciones o episodios de la vida, cuando necesitamos más clamar al Padre y preguntarle al Padre qué es lo que debemos hacer, decidimos por parte nuestra hacer lo que nosotros pensamos que está bien. Y lamentablemente, muchas veces, en vez de acercarnos al Padre, nos alejamos del Padre. Nos enfriamos espiritualmente, nos alejamos de la congregación,
Nos alejamos de la oración, de la alabanza, nos alejamos de muchas cosas. Este punto es importante de poder tener en nuestro corazón que para ser un buen discípulo, un buen hombre que camina con el Maestro, en este caso Jesús, nosotros tenemos que tener claro y tener en nuestro corazón grabado y reconocer los propósitos de Dios para con nosotros y para con el mundo. Tenemos otro punto importante. Requiere plena obediencia a la palabra de Dios. Nosotros los bautistas, para nosotros, para el pueblo evangélico, la Biblia es nuestra regla de fe. La Biblia es la que nos entrega, la que nos da, la que nos revela la voluntad de Dios. Y aquí dice, ¿cierto?, que se requiere, y sigo insistiendo, para ser un buen discípulo de Jesús, para ser un buen discípulo del Padre, también se requiere ser obedientes a la palabra del Señor. Leí Josué 1, del 1 en adelante, porque aquí hay una palabra bastante estrecha con lo que yo estoy hablando. Es la comparación de lo que hace Jesús con nosotros, como lo hizo Jehová Dios el Padre con Josué. Y le dice, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Te fijas? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Mira, hermano, la palabra del Señor es tan hermosa, tan profunda, tan decidora. La palabra de Dios nosotros la vamos leyendo y nos va tocando, nos va hablando, nos va atrayendo. Hermano, si la palabra del Señor te atrae, te interesa, gloria a Dios por eso. Si la palabra del Señor no hace nada en tu corazón, no provoca nada, tienes que comenzar a orar y acercarte más al Señor. Esta palabra es preciosa, hermano. Una palabra decidora, una palabra que toca el corazón, que nos hace estremecer y que nos motiva, nos mueve. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, yo quisiera en forma personal, y creo que así lo he hecho en muchas situaciones de mi vida, tomarme de la palabra del Señor. Tomar estas promesas tan tremendas, estas promesas tan profundas y tan potentes que Dios le entregó a estos siervos, a estos hombres a los cuales Él escogió para llevar al pueblo a la salvación definitiva. Hermanos, nosotros en el día de hoy estamos en este mismo caminar. Diferente quizás en la época, diferente quizás con el tipo de gente, diferente quizás en la lucha, en la guerra, en la pelea, pero estamos llevando a un pueblo a libertad definitiva. Estamos llevando a un pueblo que gime, que duda, que está mirando a todos los siervos, a todos los herederos, a todos los maestros, a todos los discípulos, y que les miran para poder caminar con ellos. Y aquí Jehová Dios le habla a Josué y le habla muy claro, y le dice y le entrega la palabra necesaria para que le vaya bien. Si tú haces todo esto, si guardas la palabra y haces conforme a la palabra, y si te interesa y haces conforme a todo lo que allí está escrito, entonces todo lo que harás será prosperado.
Tu camino será prosperado y todo te saldrá bien. Hermanos, esta es palabra del Señor. Esta es el ánimo que Dios pone en nuestro corazón. Esta es la palabra de seguridad, de confianza, de poder de parte del Padre para ti y para mí. ¿Para qué leer tanto la Biblia? ¿Para qué ir caminando con la Biblia bajo el brazo cuando íbamos al templo? Para eso, pues, hermano. Para que hagas, para que guardes y para que te vaya bien, para que seas prosperado. Primeramente en tu corazón, en tu espíritu, en tu fe, en tu confianza. Prosperado en el Evangelio, prosperado en el seguimiento a Jesús. Para que te vaya bien. Josué 1:8, una palabra tan necesaria, tan exquisita, tan rica para tomarla en el día de hoy. Si tú estás triste, estás medio confundido, estás desanimado, tómate de esta palabra, hermano. Te cambiará la vida. Ya estarás tranquilo, estarás gozoso, estarás confiado. El buen discípulo, el buen seguidor de Dios, del Padre, demanda también una comunión constante. No puede descuidar la comunión con Dios y con sus hermanos. Un buen seguidor, un maestro que nos ama, un maestro que desea estar con nosotros, un maestro que es poderoso, un maestro que Él asegura que nos vaya bien en la vida, este maestro también demanda comunión constante con Él. Y la palabra del Señor no nos deja tampoco de lado de no advertirnos esta gran bendición, de entregarnos esta gran bendición. Josué, vuelvo a Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Comunión constante. Él estará contigo, donde quiera que vayas. Él estará contigo, Él estará conmigo. No nos dejará en ninguna parte. No nos dejará solos. Esta comunión constante que Dios quiere tener conmigo, yo también debo desear estar con Él. Y esa es una seguridad que nosotros tenemos como verdaderos discípulos del Señor, como verdaderos hombres de Dios. El verdadero discípulo se muestra primero también en su propia casa. Ahí es un tema bastante decidor en el testimonio, quizás, de los que forman parte de tu familia y cómo está funcionando el tema de la familia, cómo está el seguimiento de usted como líder en su casa para poder seguir al Señor. Josué, al igual que Noé, adoraba a Dios juntamente con su familia. Qué bueno es estar en familia adorando al Señor, qué bueno ver a la familia reunida en este día, adorando al Padre, bendiciendo su nombre, cantando alabanzas a Él, orando al Padre, entregándole a Él nuestras necesidades. Qué bueno es estar en familia. Y dice verdad allí en Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto al Señor en aquel altar. Desde mucho tiempo, hombres nos mostraron que ellos adoraron, que ellos entregaron adoración, que ellos se humillaron, que ellos se entregaron, que ellos se presentaron ante el Padre juntamente con su familia. Y Génesis 18:19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque yo sé que mandará a sus hijos a casa después de sí. Quizás nosotros no vivimos en los tiempos en que
ejercemos una fuerza poderosa, una fuerza sobre la familia en dar órdenes y que todo se haga sin consulta, sin una respuesta, sin una explicación. En los días que vivimos, todo el mundo quiere explicaciones. En los tiempos que yo fue niño, si mi papá me mandaba a hacer algo, yo iba y no preguntaba por qué. Si mi mamá me enviaba a hacer algo y no a mi hermano, yo iba y no le preguntaba por qué a mi hermano no y a mí sí. No eran tiempos para poder pedir explicaciones ni cuestionar el mandato de los padres. Hoy día, para todo hay que tener explicaciones. Y eso me preocupa, hermanos, porque me dan a entender que no hay una disposición de obediencia, no hay un convencimiento de autoridad de los padres hacia los hijos. Nosotros, o en los tiempos de nuestro padre, ¿verdad? Los padres daban órdenes y todo se hacía. No sé hasta qué punto de vista era tan eficaz, o simplemente algunos lo harían simplemente por temor a ser castigados o a ser desheredados por los padres, por no obedecerles. Hoy vivimos un tiempo diferente. Pero a lo que yo quiero ir es cuando una persona desea y está en su corazón obedecer, no pregunta por qué. No pregunta por qué a mí. ¿Por qué no a otro? Sino que va y lo hace. Estos padres, como Noé, como Moisés, como Abraham, como muchos varones de Dios, siguieron juntamente el mandato del Señor en familia. También vemos que Josué gobernaba bien su casa. Y cuando nosotros, ¿cierto?, nos damos cuenta cómo él hablaba y tomamos el texto al inicio, que después vamos a cerrar el mensaje con ese texto. 1 Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pablo exhorta a los hermanos. Pablo exhorta a Tito, a Timoteo, y les exhorta a que deben también ser buenos gobernadores de su casa. Como Moisés, como Josué, como Abraham, como muchos. Tiene que tener claro que si él es un siervo, que si él es un hombre de Dios, también tiene que tener ordenada su casa. Hermanos, el verdadero discípulo se evidencia en el servicio hacia los demás. Con esto quiero ir terminando esta palabra tan decidora, esta palabra tan de paz que me deja el Señor en esta tarde, en esta palabra que me dice que Él estará conmigo, que Él va conmigo, que Él me irá bien haciendo su voluntad. Pero también para mostrar que yo soy un siervo útil, que soy un buen discipulado. He sido bien discipulado de parte del Padre, me he dejado discipular por Jesús. También tiene que ver con que esto se evidencia en el servicio hacia los demás. Como el ministerio de Pablo con los gentiles. Como el ministerio de él, ¿verdad?, que habla allí en Romanos 9, 2 y 3. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Porque tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Se fijan, hermanos, las expresiones del corazón de Pablo? El verdadero discípulo, el verdadero hombre de Dios, tiene que mostrar y dar evidencia de que ama a su prójimo. Tiene que llevar personas delante de los pies de Jesús. Tiene que presentar a las personas. Juan 1:42 dice, y le trajo a Jesús, y mirando a Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Le trajo, le presentó ante el Padre a un varón.
el discípulo, el hombre formado por Dios, tiene que trabajar en el servicio por los demás y en el traer almas a Jesús. Y tercer punto importante, decidor, es reconocido por las demás personas. Mira, hermanos, hay tantas cosas que podemos darnos cuenta en la vida con el Señor, en la vida con el Padre, que pasamos por años y años y años en el Evangelio y a veces no examinamos nuestra vida, no nos damos cuenta lo que nos pasa, lo que nos ocurre, lo que la gente ve en nosotros, que considera o no considera, y muchos sí consideran. Y aquí también tiene que ver con el reconocimiento de las demás personas hacia usted. Josué 1:16. Entonces respondió a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos donde quiera que nos mandes. Esto sí que es interesante. Reconocido por los demás. Un líder, un hombre de Dios, que es amado, que es considerado. Y aquí en Josué 1:16 dice la palabra: entonces respondieron a Josué diciendo, cuando Josué, ¿verdad?, expone el mandato del Padre, de Jehová Dios, y dice: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. Eso es obediencia, eso es reconocimiento a un líder, eso es reconocimiento a un siervo del Señor, eso es un reconocimiento a un buen discípulo de Cristo. Por eso, el caminar con el Señor nos lleva a vivir una vida completa, una vida de poder, una vida de esperanza, una vida de trabajo, una vida de misericordia, de gracia, una vida que podamos mostrar el corazón de Jesús. Un discípulo verdadero. Un discípulo que se encontró con Jesús. Un hombre que muestra ejemplo de dependencia y de autoridad en su casa. Realiza el servicio y la misericordia por los demás. Hermano, Josué dio muestras, tomó la palabra, se puso en la mano del Padre, hizo de la palabra de Jehová Dios, de las promesas de Jehová Dios, hizo su vida, hizo su actuar, hizo su pensar, hizo su tarea conforme a lo que el Padre le envió a hacer. Y le fue bien. Fue prosperado y cumplió con el propósito santo del Señor. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, dice. Solamente que te esfuerces y que seas valiente. Y con eso termina el texto de de Josué capítulo 1, versículo del 1 al 18. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Revisar, trabajar, reaccionar en el seguimiento a Jesús. No dejar pasar el tiempo, sino que apresurémonos a revisar cómo estamos en el seguimiento a Jesús, cómo estamos siendo discipulados, cómo estamos siendo formados de parte de Él. Un buen seguimiento acerca de este Jesús de amor, más y más parecido a Él cada día. Jesús, el único camino, perfecto, misericordioso, lleno de amor y de sabiduría. Y terminamos diciendo, en aquella decisión definitiva de Josué: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, definitivamente, y mi casa,
serviremos a Jehová. Les invitamos a caminar. Sé un buen discípulo. Sé un buen discípulo y sé bien discipulado. Déjate discipular por el Señor. Jesús, nuestro maestro. Josué, Noé, Abraham, Pablo nos dan ejemplos de ser unos buenos hombres escogidos por Dios, pero para dar libertad a los cautivos. Dios les bendiga. Precioso mensaje que a mí me sirve en primer lugar y a todos ustedes les hará bien para tener una vida constante de buena comunión con el Señor y de trabajo personal y de trabajo para bendición de su familia, de su casa, de su iglesia. Paz del Señor para todos y grandes bendiciones para su matrimonio, para su familia, para todos sus hijos. Grandemente bendecidos en el nombre de Jesús, se lo deseamos como Iglesia Bautista trabajando aquí en Bellavista. Dios les bendiga.